La ciudad y sus demonios, un espacio de charla, de deliberación pública, pero a través de las calles de la tecnología. Un encuentro que surge en este momento en el que encontrarnos físicamente en el espacio público está prohibido para la salud. Y sin embargo, la prescripción médica urbana indica la urgencia de abrazarnos a través de la palabra ahora. Acá nos encontramos para escuchar, debatir, justo cuando más lo necesitamos. La movilidad activa, el género, el transporte, la vivienda, el desarrollo urbano, los debe. Y a ver de la pandemia, todas y todos los temas urbanos en este espacio que promete tratar de entender y compartir. Bienvenidas, demonios y demonias. Comenzamos. Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos. Es un auténtico placer estar de regreso. Después de 15 días nos fuimos de vacaciones porque, aunque no lo crean, en el infierno también se descansa. Nos fuimos a hacer diabluras a otros lados, 15 días nomás. Es un gusto estar de vuelta. Le damos la bienvenida a las 26 personas que, siendo las 7:06 del día de hoy, es que no sé ni a... ya están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Generalmente hacemos un tema de agenda pública a esta hora, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. Por lo pronto, le quiero dar la bienvenida a los demonios que me han hecho favor de invitarme a moderar esta mesa. Beatriz Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, con ganas ya de empezar. Gracias, Bea. Bernardo Baranda, un demonio que está de regreso. Es un privilegio tenerte de vuelta, querido Bernie. Contentos de verte. Bernardo, ¿cómo estás? Igualmente, Jonasito, y feliz de estar aquí contigo, Alberto, y con uno de mis héroes, que es Marco Rascón, y todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Bernardo. Alberto Marín, te fuiste de vacaciones, hijo. Te fuiste a echar desmadre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues más bronceado. Hola a todos, un gusto. Me parece muy bien. Oigan, pues, qué alegría. Fíjense, yo ya, esta es la tercera vez que me corto el cabello yo solo. Me pueden ver así de frente durante la pandemia. Si me doy la vuelta, se va al demonio mi carrera como estilista, pero bueno, estoy contento de que no me tusé. Así que feliz de estar de regreso. El día de ayer, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos congratuló con su como informe número 25 en lo que va del sexenio. Fue el séptimo, me parece, pero formalmente fue el segundo. Así que en Palacio Nacional el presidente nos habló de que se acabó la tortura, de que hay plena libertad de prensa, que hay plena libertad de opinión, que se generaron 429,000 millones en remesas. En fin, nos dio buenas noticias para el país. Y sin embargo, a mí me gustaría, queridas y queridos colegas, hacer una dinámica, porque nunca vemos durante los informes que el presidente nos diga aquello que fue mal. Y por alguna razón me parece que nosotros estamos percibiendo que no siempre las cosas van tan de maravilla como pareciera. Los informes que nos dan en México históricamente, les parece de los últimos 50 años, 60 años, todos, que además son el día del presidente, todos pareciera que nos lo está dando el presidente de Noruega, porque la verdad es que pues es una cosa maravillosa. Me dan muchas ganas de vivir en ese país sobre el cual informe el presidente año con año. Pero me gustaría, amigos, preguntarles una cosa. Vamos a hacer una dinámica, mi querido Bernardo, Alberto, Marco, Beatriz, colegas. Si hoy Beatriz llegara, pues vamos a suponer que la secretaria de Gobernación, y te dijera: Beatriz, el día de hoy tú eres la presidenta de México y le vas a decir al pueblo sabio una cosa, una sola, Beatriz, o dos, en las que les ofreces perdón porque has fallado. ¿De qué pedirías perdón, Beatriz, si fueras Andrés Manuel López Obrador? Ok, yo diría perdón, pueblo sabio, por no haber corrido a todo mi gabinete de imagen y permitir que mi hijo se ponga esos pelos y que ahora millones de personas le llamen chocoflan. De eso pediría perdón al pueblo sabio, Beatriz López Obrador. Bernardo Baranda, ¿de qué le pedirías perdón al pueblo sabio si fueras Andrés Manuel López Obrador? Yo probablemente pediría perdón por creer que estamos en los 60s del siglo pasado y creer que una refinería pues es una visión de futuro. Muchas gracias, Bernardo. Pues sí, valdría la pena escuchar ese perdón. Alberto Marín, haz de cuenta que te mandan a cortar el cabello, te ponen cabecita de cotonete y te dicen: señor, adelante, ¿de qué le vas a pedir perdón al pueblo sabio?
Pues yo creo, yo pediría perdón por la política energética. Por la política energética en línea con lo que dice Bernardo, que va a ser una catástrofe para México, ¿no? Pues sí, sin duda también sería una de esas cosas. ¿Quién anda por aquí? Mira, tenemos otro superhéroe. Tenemos un superhéroe a quien le voy a pedir en unos momentos más que nos haga favor de decirnos esto. Es nuestro invitado de hoy y ahorita vamos a presentar al señor Marco Rascón, pero está peatónito que es un superhéroe también. Así que, mi querido Jorge Cañes, no sé, al productor, a mi querido Toño Campos, si le podemos abrir el micrófono a peatónito Jorge Cañes, para que nos digas, Jorge, tú que además te has dirigido muchas veces al pueblo sabio, si tuvieras que pedir perdón, te llamaras Jorge AMLO. ¿De qué pedirías perdón, mi querido Jorge? Hola a todos los demonios, un saludo sobre todo a Marco Rascón, super barrio, soy super fan. Pues, ¿qué diría? No sé, la verdad, pues, perdón por no tener una agenda más progresista en cómo hacer una transición energética, mejorar nuestras ciudades, dejar de hacer proyectos para el coche y empezar a motivar a los ciudadanos a caminar, a andar en bicicleta. Alguna vez Obrador dijo un discurso de hay que caminar y andar en bici para evitar la obesidad, pero bueno, queremos ahora el presupuesto, queremos presupuesto para que caigan los proyectos. Está por acá Maite Ramos. Maite Ramos es directora de Alstom y es una querida amiga. Además, ya alguna vez la entrevistamos. Mi querida Maite, vamos a suponer que llega doña Olga Sánchez Cordero y te dice, Maite, eres la presidenta de este país y hoy te toca dar el informe, pero no vas a dar las cifras positivas que tenemos que presumir en este país porque todo va de maravilla. Vas a tener que decir una cosa de la que le pides perdón al pueblo sabio. Maite Ramos, ¿de qué le pedirías perdón al pueblo sabio desde Palacio Nacional? ¡Ay, qué cosa! Tendré una lista, pero bueno, yo creo que adicionalmente de que coincido con todo lo que han dicho Bernardo y Alberto, yo creo que la falta de inversión en infraestructura real, o sea, no, si hoy tuviéramos que decir un proyecto, uno solo de infraestructura en materia de transporte, no hay. Real. De acuerdo. Gracias, Maite. Doctor Iracheta, ya que te vi ahí, venga, eres el siguiente demonio al que van a investir de presidente de la República el día del informe de gobierno, Alfonso. ¿De qué le ofrecerías perdón al pueblo sabio? Vamos a suponer que empieces con la frase, pueblo sabio, yo te ofrezco perdón, y bolas. ¿De qué sería, doctor? A ver, mi Toño, hay que abrirle el micrófono al doctor, por favor. Ya está, doctor. Yo ofrezco perdón por la falta de autocrítica, porque no tenemos un verdadero sistema de evaluación y mantenemos la idea de la perfección del Poder Ejecutivo sin reconocer los pequeños o grandes errores. Muchas gracias, doctor. Señor Marco Rascón, a reserva de que te voy a presentar como Dios manda en breve, estaría encantado de escucharte, que nos dijeras, si tú fueras Andrés Manuel López Obrador, total, el cabellito blanco ya lo tienes, ¿de qué le ofrecerías perdón al pueblo sabio, Marco? Perdón por haberlos llevado al siglo XIX. ¿En qué? Sí, ¿en qué manera? Yo fíjate. Se desataron todos los demonios, pensando otra vez en el infierno, se desataron, se salieron los demonios de los cuarteles, de las iglesias, todo lo que para construir esta república se tuvo que haber metido y amarrado para que no estuvieran interfiriendo en lo que era el desarrollo de las instituciones democráticas y de la república, hoy están sueltos totalmente. Pero es por esta reivindicación del siglo XIX como si fuera el futuro. Gracias, Marco. Yo pediría perdón por no legalizar, diría pueblo sabio, ofrezco disculpas por no legalizar todas las drogas habidas y por haber y armar un parrandón en la Plaza de la República, todos juntos, para que sea la verdadera pecera del amor, la verdadera República del Amor. Me parecería muy divertido y nos ahorraríamos, entre otras, varias broncas que tenemos de seguridad en este país. Me parecería buena idea que se tomara en serio la autoridad la legalización de todas y cada una de las drogas. Yo ofrecería perdón por eso, pero les tengo una noticia, no somos ninguna ni ninguno de nosotros Andrés Manuel López Obrador, así que pues
más o menos nos quedan 4 años, señores, y habrá que seguir exigiendo que cuando haya la plaza pública, cuando haya el informe, por lo menos lo que dice Alfonso, ocurra. Que nos digan por lo menos aquello que hicieron mal, porque es lo que no vemos nunca en un informe presidencial. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos, gracias por esta agenda. Mi querido Marco Rascón, el Superbarrio. Qué alegría tenerte con nosotros, Marco. Te quiero pedir, por favor, que te presentes tú, que nos digas quién es Marco Rascón, y pues como tienes un alter ego, mano, pues que nos digas quién es el Superbarrio, si eres tan amable. Marco, gracias por estar con nosotros, es un privilegio. Te escuchamos. Gracias. Gracias a todas y a todos los que hemos estado aquí o hemos estado aquí. Marco Rascón es un joven que llegó de provincia con un activismo de los tiempos desde los años 60 y que para nosotros ese momento y ese tiempo nos marcó en que más allá de las pretensiones, si queríamos ser médicos, economistas, si queríamos sobrevivir, casarnos, tener familia, etc., hubo un llamado general a toda nuestra generación de que había que cambiar el país. Estamos hablando incluso antes de 1968. Hubo, y por mi tierra ya en Chihuahua, me tocó estar en esa situación. Llegué aquí a la Ciudad de México más o menos en 1975. La Ciudad de México es, yo creo que es la relación más estable que he tenido en mi vida, ¿no? En términos de amores y en términos de cariños y en términos de sufrimientos. Es bueno, o sea, no sé, me he retroalimentado mucho con lo que ha sido la Ciudad de México. En los años 60, los acontecimientos que vivimos nos hizo voltear en aquellos nortes, en aquellos desiertos, donde muchos veían que el futuro estaba en el norte y en el American Way of Life. La situación nos hizo ver que nuestro futuro estaba en el sur, en reivindicarnos no únicamente como mexicanos, sino como latinoamericanos. Y entonces, para nosotros, la Universidad Nacional era el acontecimiento, poder, si alguien de la familia no solamente entraba a la universidad allá en Chihuahua, yo soy de una familia extensa, 9 hermanos, pero si uno entró acá a la Ciudad de México, a la UNAM, entonces la familia se salvaba. Se salvaba, pero no en términos materiales, sino en términos de lo que era el propósito y la causa por la cual estaba la familia. Y obviamente, bueno, soy de una familia donde todos tenían una opinión política horrible, o bueno, no, etcétera. Hoy, por ejemplo, en mis aventuras electorales de los últimos años, he dicho que es más complicado, es más fácil gobernar a la Ciudad de México que a mis hermanas, por ejemplo. Pero bueno, esto, sin embargo, y esto es porque hay una tolerancia, hay un respeto, pero aparte hay opiniones, y hay pasión, y hay discusiones, y siempre nos formamos desde la adolescencia, pues prácticamente en lo que era la discusión y el debate, y todo eso me fue marcando en la vida, ¿no? Ya bueno, en mi infancia, en Ciudad Juárez, fui aficionado a la lucha libre. Mi diversión con mis compañeritos del barrio era irnos a la lucha libre. Estamos hablando a principios de los años 60 en Ciudad Juárez, donde la arena municipal en Ciudad Juárez era una arena muy importante, era una plaza muy importante. Ahí vimos luchar al Santo, a Blue Demon, al Huracán Ramírez, a la Tonina Jackson, a muchísimos de los luchadores emblemáticos que no únicamente estaban en el ring y en la arena, sino también estaban en el cine mexicano. Y entonces esto generó un cierto
imaginario entre que después ya con ideas más políticas, más ideológicas, considerábamos superada, que era la lucha entre el bien y el mal. Pero en un momento, después del terremoto de 1985, yo desesperado ante el asunto de que había tocado un campanazo que no me había imaginado, que fue abrir un censo en un momento donde el gobierno había cerrado los censos de los damnificados. La situación del país y de la ciudad era muy particular y entonces surgió miles de gentes nuevas en la calle en una movilización incluso más grande que la movilización de los damnificados. Estamos hablando de 1987 en adelante, donde el gran tema de la Ciudad de México no era la contaminación, no el transporte, sino era la vivienda, el hacinamiento, era muchísimo, bueno, estaba alrededor de los barrios, y entonces cuando me cae esa situación, una manera de fugarme mentalmente es de que construí, bueno, un líder al cual yo le tenía que obedecer y que era Superbarrio. Y Superbarrio entonces, diríamos, se cuenta que si yo lo creo, soy un papel de Superbarrio, pero en realidad Superbarrio me creó a mí. Es decir, al rato era más importante Superbarrio que lo que nosotros habíamos hecho, y Superbarrio, por la situación entre 1987 y 1988 y las cosas que vinieron en el futuro, pues le dio a lo que era la lucha social nuevas formas de participación. Nuestras manifestaciones en la Asamblea de Barrios eran un carnaval permanente, la gente se divertía, poníamos en ridículo a las autoridades, organizábamos luchas libres en las plazas, los niños se incorporaban, etcétera. Había muchísimas cosas, elementos incluso de carácter cultural que tenían que ver con la lucha social. Y esto fue marcando pues muchas relaciones muy importantes, desde Eduardo Galeano, podríamos decir, hasta Noam Chomsky en Estados Unidos. Superbarrio se publicó, usted lo fue candidato a la presidencia de Estados Unidos contra Clinton y contra Bush. Y por una razón muy sencilla, llegó a la conclusión que todas las cosas se decidían en la Casa Blanca y en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué andar peleando luchas electorales? Eran como municipales cuando podíamos resolver problemas allá de manera directa. Entonces Superbarrio se fue a salvar al mundo, un poco como Pinky Cerebro, se fue a salvar al mundo luchando por la presidencia de Estados Unidos. De payasadas, dijiste, si todo se decide allá, pues vamos a luchar por la presidencia de los Estados Unidos. Me parece bien, mi querido Marco, muchas gracias. El comité electoral fue Noam Chomsky, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, había mucha gente, Carlos Monsiváis, etcétera, que fueron parte del comité de campaña a la presidencia de Estados Unidos por parte de Superbarrio. Ya quisiera cualquiera de los candidatos de ahora tener un gabinete como el que tuviste. Entonces, imagínate nada más a Carlos Monsiváis, Eduardo Galeano y a Noam Chomsky acompañando tu campaña, mi querido Marco. Gracias, Marco, por esta introducción maravillosa. Cuando fuiste a registrarte para ser candidato de un espacio un poco menos decisorio en términos de lo que ocurre en el mundo, Marco, te registraste como candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Te acompañó Cuauhtémoc Cárdenas. Dijiste, luchar contra el olvido es una lucha por el futuro de México y del país, Marco. ¿Qué es el olvido, Marco, en México? ¿Y cómo se puede luchar a través de pelear contra el olvido por el futuro de nuestro país? Es un gran demonio que cargamos. O sea, tenemos una capacidad para olvidar que es impresionante. O sea, pueden pasar, que tiene que ver con nuestra historia, mucho de lo que son las decisiones del gobierno actual. Solamente el cinismo
o la capacidad de olvido hace que no haya un contraste y una contraposición de lo que significan las contradicciones entre lo que nosotros peleamos, de lo que eran nuestras convicciones y de lo que se está haciendo hoy. Hoy, por ejemplo, podríamos decir que si fuera un gobierno surgido del PRI, del PAN, de muchos de los partidos, lo estaríamos combatiendo, no por las siglas, ni siquiera por la historia, sino por las cosas que está haciendo, pero no únicamente por la implicación del presente, sino porque va en contra de todo lo que fueron nuestros principios, nuestra vocación como jóvenes. Andrés Manuel, creo, y la cuarta transformación y todo esto, este imaginario que ha construido, particularmente él y su forma de hacer política, llegó un día a la casa de la izquierda, pidió un clavo porque venía huyendo supuestamente de una persecución, pidió un clavo para colgar su saco dentro de nuestra casa y al rato ya estaba en una recámara, pero entonces trajo a sus familiares, trajo a sus amigos, ponía unas borracheras del tamaño del mundo, empezó a sacar a todo mundo y de repente decidió que esa casa era la de él, ¿no? Gracias, Y corrió a todo mundo. Y los corrió a todos, dices. Muchachos, después de esta declaración sobre que agarraron un clavo, se metieron y luego ya eran dueños de la casa después de una borrachera, se me antojó decirle salud a todas y todos. Salud, Marco, un brindis, muchachos, ahora que estamos de vuelta. Oigan, préndanle a sus cámaras, no sean gachos, pues si no, uno piensa que nos están dando calabazas, que andan por allá, por acá, uno no los ve y quién sabe qué anden haciendo. Miren qué bonito, ya salió Claudio Sarmiento, Roberto Asensio, el doctor Iracheta. ¿Dónde andabas, doctor Iracheta? El Platónito, que nada más trae su máscara de Laredo, Tamaulipas, y no lo vemos. Elisa Gutiérrez, directora del Implant de Manzanillo. Maite Ramos, oigan, qué buena onda. Muchas gracias. Mi querido Bernardo, ¿qué le preguntamos a Super Barrio? Bueno, pues hay tanto. Yo quisiera, digamos, esta izquierda que tú ciertamente has sido parte fundamental, ¿hacia dónde crees que pueda ir una izquierda moderna, pensando más allá de lo que está sucediendo actualmente en el gobierno, que como sabemos, afortunadamente todavía todo es pasajero? ¿Hacia dónde ves un futuro de una izquierda moderna? Si es que la ves, espero que sí. Pero yo creo que hay muchos planos. Desde el plano social, yo no creo, por ejemplo, en esta política asistencial muy cercana a la filantropía, que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, no para generar conciencia, dignidad, incluso de los beneficiarios, sino para crear esta idea un tanto de dependencia y de clientelismo y de subordinación a alguien que pretende o se presenta casi como el que da y otorga, cuando eso es parte de los recursos de todo un motor muy importante que tiene que ver los recursos públicos. ¿Cómo se recaudan esos? Cuando de pronto en las tarjetas de la tercera edad, madres solteras, etcétera, en un ambiente de profunda polarización, pobreza en nuestro país, pero esto tiene un camino. Es decir, cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, se le otorgaban estos recursos a Walmart. Hay una transferencia de recursos fiscales de más de 4.500 millones de pesos a los grandes centros comerciales, excluyendo a los mercados públicos, ¿no? Particularmente en un cierto o en una responsabilidad que debería ser de que el recurso público que regresa como gasto tiene que bañar y sobre todo se tiene que orientar a los sectores que tienen que ver con la producción. Cuando todo esto se orienta a los grandes monopolios como Aurrerá y Comercial Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no hay nada más neoliberal. Es decir, incluso hasta Carlos Salinas, con lo que fue el Pronasol, eran recursos que eran ciertas colectividades y con una capacidad
también de manipulación, no se niega. Pero cuando se individualiza el asunto y a través de una tarjeta, que la gente puede llegar al supermercado a obtener esos recursos, creo que va totalmente en contra de lo que podría haber sido una política verdaderamente sustentable de un gobierno progresista. En el terreno político creo que es el desarrollo de las ideas, el desarrollo de merecer sobre la base de las prácticas. Cuando conformas un congreso o los congresos locales por una tómbola, una rifa, dices tú, ahí hay una cosa muy perversa detrás de todo eso. Cuando hay en las cosas de seguridad, cuando hablas y te la pasas hablando en contra de lo que es el uso del ejército en lo que son las tareas de seguridad civil, y haces las cosas que han venido haciendo, no únicamente la Guardia Nacional, sino trasladar a un sector del ejército a ser parte de la élite económica a través del contratismo y de las actividades inmobiliarias, es una locura que solamente un país que ha olvidado todo y que no tiene memoria, y que esos 30 millones que le dieron esa legitimidad y no se lo reclaman, o se lo reclaman de manera silenciosa, o no haciendo nada, o no pensando, o no cuestionando, ni criticando, me parece que estamos en un gravísimo problema. Es decir, el país... Tendría que luego pensar, Marco, que aquellos que tienen memoria suelen ser no muy bien vistos en México. Recuerdo ahora además el nombre de este libro de Julio Scherer, La terca memoria, que justamente desnudaba a estos personajes que han hecho pues algunas de estas cosas que mencionas. Gracias, Marco. Alberto, ¿qué comentar con nuestro invitado, con Marco Rascón? Bienvenido, Alberto. Yo quería ligar lo que estaba comentando Marco con el modelo de ciudad que tenemos en la actualidad. Es decir, ¿cómo cree él que ese modelo que ha evolucionado, pues en el que ha habido pues, alguna política de otorgar favores a la inversión privada frente a una inversión pública u otro tipo de proyecto, cómo ha condicionado el modelo de ciudad en el que vivimos? ¿En qué nos ha afectado y de dónde salen los problemas que tenemos ahora mismo? Mira, Alberto, hay un grave problema. Acabamos de pasar en 2016, tuvimos un proceso constitucional para crear una entidad soberana con una constitución propia que tenía que ser o estar relacionada con todo lo que estaba sumado de las luchas más progresistas desde hace 40, 50 años. En muchos terrenos, en la cuestión de los derechos sindicales, en la cosa de la defensa de la universidad, en el asunto de la autonomía, en los temas de la diversidad sexual, en el asunto de la vivienda, la cuestión de la emergencia, la inseguridad del transporte público, hay el valor del trabajo, muchísimas cosas que hoy se considera que están contenidas dentro de la Constitución, y sin embargo llega el nuevo gobierno y dice, esto no tiene ninguna importancia, es más, ni existe. Lo que hoy existe es únicamente la voluntad presidencial a través de un encargado del despacho de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y esto ha hecho que la ciudad retroceda de ser y estar en la perspectiva, de estar en la vanguardia del desarrollo urbano, de lo que pudiera ser la visión de la inversión pública sobre la inversión privada para poder crear y desarrollar las vocaciones naturales que existen mismas en la ciudad, la necesidad de una ciudad policéntrica, todo eso cancelado, ¿no? Por una cantidad de cuestiones extrañas que no tienen ninguna explicación y donde todos gritamos, pero no nos sale la voz, es decir, estamos
un tanto mus. La cancelación, más allá de todos los inventos, que si la corrupción, etcétera, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, incluyendo todas las dificultades técnicas que pudieran existir, canceló la posibilidad de darle al oriente de la ciudad una perspectiva económica importante, social, sustentable, para el desarrollo precisamente de todo el oriente de la ciudad. Aquí, tú hubieras dicho que sí al aeropuerto de la Ciudad de México, Marco. ¿cómo? Tú hubieras dicho que sí al aeropuerto de Texcoco. Claro que sí. Claro que sí. Es decir, y hoy cuando he ido para allá, he ido por la carretera a Texcoco, y cuando ves la cantidad de ese cementerio de inversión que está ahí tirado, pero no únicamente el que ya es un asunto no solamente contra el desarrollo urbano, es un asunto profundamente antinacional, de un entreguismo brutal. Aquí yo creo que dirán que es un tema de teorías de la conspiración, pero yo creo que en estos momentos de crisis y de gran debilidad y de división del país, la mano de los gringos particularmente es fuertísima en lo que es nuestra perspectiva y lo que es un tanto el tutelaje del desarrollo propiamente del país. Hoy, por ejemplo, en la cosa migratoria, o en la cosa, los delitos y los delincuentes más grandes del país ya no se dirimen aquí ni se juician aquí, sino están en las cortes en Nueva York, Nueva Jersey, San Antonio, etcétera, porque es el reconocimiento cínico y tácito de que nuestro sistema de justicia ya no existe. Interesante, muy interesante este último. Un cementerio de inversión, Texcoco. Beatriz, bienvenida. ¿Qué comentar con nuestro invitadazo del día de hoy, Marco Rascón? Te escuchamos. Gracias, gracias. Un placer, Marco. Pues sin duda usted es un personaje y me gustaría que nos platicara algo acerca de las organizaciones vecinales. O sea, realmente usted ha sido una persona próxima, una persona que ha promovido todo tipo de apoyo y de ayuda a estas organizaciones. Y mi pregunta sería, ¿cómo se accede a estas organizaciones vecinales? ¿Como político o como vecino? Y si no eres vecino, ¿cuál es entonces la clave de su éxito? En lo individual, como político, tiene una cierta connotación. Como vecino tiene otra. Por ejemplo, aquí en el edificio donde yo vivo, hay vecinos que pueden tener y han tenido una simpatía o votado, si por el PRI, el PAN, Morena, PRD, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento en que pasa o no pasa la basura, o hay un problema de falta de iluminación, o hay un problema de falta de justicia, etcétera, eso, independientemente incluso si soy maometano o soy lo que sea, el problema es, o sea, los problemas cotidianos de la comunidad nos igualan. El gran problema es la cultura política, de cómo podemos convivir y podemos tener una actitud de solucionar los problemas independientemente de nuestras filias o fobias políticas, ¿no? Yo creo que hay una contradicción grande entre esta idea de politizar al extremo lo que es la vida comunitaria y la vida vecinal, porque los problemas cotidianos no nos lo van a resolver desde arriba, los vamos a poder resolver también con una visión participativa, con una visión teniendo objetivos claros, pero esto tiene que partir de una cultura democrática comunitaria que a veces, incluso en la Ciudad de México, donde más se ha desarrollado, la lucha y sobre todo la idea de los mismos partidos políticos es convertirla en un escenario de disputa y de afiliación y de veto constante. Si propone un ciudadano que es del partido tal, gestiona la mejoría del reciclaje de los desechos sólidos o del transporte público o de cualquier cosa, entonces inmediatamente la otra fuerza política trata de sabotearla, ¿no? Y es tratando de imponer el interés de los propios partidos al interés propiamente de la comunidad. Y ahí hay una falla, es decir, a todos los niveles, en todas las células que componen
el país a nivel municipal, a nivel alcaldías, a nivel estados, a nivel país en general, donde estamos atrapados en un asunto donde no sabemos arreglarnos nosotros mismos para resolver los problemas más concretos. En extremo, se convierten en acciones nulas. Gracias, Marco. Bernardo. Platícanos, cambiando de tema, de tu faceta de cocinero. Salud mientras. También es Salud, un área muchachos. en la cual has incursionado y bueno, yo he probado algunas de tus guisos, pero ¿por qué no nos platicas cómo surgió esto y bueno, y qué haces actualmente? Mira, yo conocí el mar a los 23, 24 años, cuando salí de la cárcel, ¿no? Y parte de mi imaginario era conocer el mar. Y tuve la suerte de no haberme muerto antes de haber conocido el mar. Y entonces, pero cuando conocí el mar, me pareció, dije yo, de aquí soy, ¿no? Fue algo muy, muy, muy importante. Y sin embargo, bueno, desarrollo todas las cosas aquí en la ciudad, pero siempre tendía a estar en el mar. En 1997, al triunfo del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, yo me voy él me nombra uno de sus asesores dentro de la jefatura de gobierno, y en una de esas me encarga el resolver un problema de la basura en el mercado de la Nueva Viga, que apenas empezaba. Cuando llegué ahí al mercado de la Nueva Viga, me fascinó. Son 400 bodegas, ahí llega el pescado de todo el país. El pescado que tú te comes en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Veracruz, en Cancún, pese a que esos son puertos, o en Mazatlán, primero toca la Ciudad de México. O sea, el pescado primero toca la Ciudad de México, aquí se clasifica, aquí la entrada de todos los productos del mar aquí a la ciudad es impresionante. Solamente yo digo que es la representación de aquella práctica de llevarle pescado fresco a Moctezuma. Es decir, es un prehispanismo muy, 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 muy grande. Pero entonces arreglamos rápidamente eso y decidimos hacer un carnaval. En aquel entonces yo estaba también un tanto relacionado a la música por mi esposa en aquel entonces, Eugenia León, y decidimos hacer un carnaval de música, pero con prácticas también pescaderas. Y entonces abrimos con unos conciertos de la Filarmónica de la Ciudad de México, que eran 90 músicos de una de las mejores orquestas del país, sinfónicas, en La Viga a las 6 de la mañana. Entonces eran conciertos tocando en grandes escenarios la Filarmónica de la ciudad, sin interrumpir el trabajo, en medio de las carretillas y en medio de todo ese producto vivo, ¿no? Que de proteína, la mejor del mundo, ahí estaba. Pero entonces todo eso terminamos con Willy Colón, terminamos con los Leones de la Sierra de Jichú, con La Maldita Vecindad, con Eugenia, con muchísima, o sea, llevamos todo el asunto de la relación de la cultura al mercado de la Nueva Viga. El mercado de la Nueva Viga estaba muy satanizado porque en 1986 recordarán ustedes, el asunto de la aparición del cólera, como hoy tenemos acá el coronavirus. Y el asunto del cólera tuvo muchos efectos. Se le relacionó con el pescado. Hubo, por ejemplo, en los campamentos después del terremoto del 85, tomábamos agua de la llave. Cuando viene el asunto del cólera, aparece todo el tema de que nada más hay que tomar agua embotellada. Agua electropura. Bueno, entonces todas las empresas embotelladas, Coca-Cola, etcétera, todas entraron allí al asunto del agua y de la venta del agua purificada sanitariamente correcta frente a la idea de la llave, ¿no?
que era sospechosismo. Pero Marco, bueno, sí. muchas gracias. Y nada más quiero decir, y Por de favor. eso me arranqué al tema de que al terminar Cuauhtémoc en 1999, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me había peleado con todo el mundo. Ya estaba suicidado, muerto políticamente, etc. Después de la máscara de puerco ya estaba yo hecho ya pedazos. Ya nadie, o sea, si yo aparecía me caían allá palos. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un restaurante. Pero eso se complementó con un viaje a Portugal, donde vi cómo los portugueses se comían el pescado, sus bacalaos. Tienen 3 especies, 4 especies, muy poquitas. Nosotros tenemos más de 340 especies mexicanas y sin embargo las despreciamos. Y entonces puse sobre la base de esa idea un tanto portuguesa y otra vez pues, decidí tirarme al mar y hoy, este año, cumplió 20 años el restaurante. Cuéntanos cómo se llama el restaurante, Marco, para que vayamos. Se llama Peces, ¿no? El único lugar que no es de Carlos Slim. Oye, ¿y dónde está? Está en Jalapa 237, entre, voy a decir las calles más conocidas, porque hay callejoncitos, entre Campeche y Coahuila. Oye, ¿y cuál te cantaba Eugenia León, mano? ¿Cómo? ¿Cuál te cantaba Eugenia León? No, ¿cuál le cantaba yo a ella? Marco, muchas gracias. Tenía que inspirar. Muchas gracias. Alberto, Bea, ¿qué quieren comentar con nuestro invitado? Sí, bueno, yo sí que quería que nos platicara un poco antes de dar turno ya a que la gente pueda hablar. Claro. Pues yo creo que es un tema súper interesante todo lo que surgió a raíz del temblor del 85 y cómo fue aquella situación y cómo fue la lucha social derivada de todos los conflictos que surgieron con el sismo. Marco, sí que me gustaría que hicieras un poco de historia. Yo sé que hemos ido por un tema más soft, pero a mí me interesa mucho esa parte y saber cómo fue, cómo surgió la lucha y qué se hizo y qué se reivindicó, ¿no? Mira, el gran acontecimiento del 85 dice que fue el surgimiento de la sociedad civil. No era un concepto gramsciano de Gramsci, sino era un concepto más, como te dijera, de aparición de lo que estaba sucediendo, incluso al momento de todo este cambio de la polarización de este-oeste, de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, etcétera. Pero ahí el tema del nacimiento de la sociedad civil. En la respuesta concreta y sobre todo en el trabajo de los damnificados, esa sociedad civil organizada fue importantísima en el proceso de reconstrucción de la ciudad. O sea, y creo que lo logró poner e imponer al propio gobierno muchas de sus condiciones. Esa fue una. Que tuvo que ver, vimos también algo importante, parecido, nada más que era otro protagonista en 2017, en ese 19 de septiembre. Pero en el del 2085, eso nos llevó, no hay posibilidades de explicar. 1988 y la caída del PRI en la Ciudad de México desde 1988 sin el 1985. Es decir, hay una grandísima fuerza de la capacidad organizativa de la misma sociedad a todos los niveles. Vivienda, pero también cultura, arte, periodismo, participación, organizaciones no gubernamentales, hay... es múltiple, se desarrolla todas las cosas en contra del miedo, a muchos de los tabús. Creo que se genera una plataforma importante para legitimar todas las luchas por la diversidad sexual, sí. El feminismo, la participación de las mujeres, el protagonismo de las mujeres en la lucha social, muy igualitaria, pero muy concreta y muy organizada, muy organizadora, de los barrios. Los barrios, incluso el nombre barrio, estaba satanizado. Lo que era políticamente correcto era el condominio, la colonia,
el fraccionamiento. El barrio era algo peyorativo totalmente. El barrio eran los pobres y eran medio criminalizados, pues. Sí, era así como era, los barrios es algo como fuera de... y por eso fue Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, o sea, fue una reivindicación de un cierto reto, y por eso también surgió esto de que vino desde el fondo de alguna grieta a reivindicar el asunto del pobrerío, y era superbarrio, ¿no? El superhéroe del pobrerío te llamó Eduardo Galeano. Oye, Marco, déjame ser políticamente un poco incorrecto porque te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es difícil. Hace ya varios años estaba yo justamente también en la universidad y entrevisté a Carlos Mendoza. A Carlos, el productor, cineasta que generó justamente esta productora Canal 6 de Julio, relativa a aquella elección, ¿te acuerdas? Y entonces, alguna vez cuando platiqué con él, le pregunté sobre Cuauhtémoc Cárdenas, que entiendo que es un referente muy importante y que nos has hablado de él y de la importancia que tiene este personaje en la historia del país. Y luego para esa caída del PRI que mencionas, me dijo, cito de memoria, es un personaje insípido, que al final, un gobernante insípido que al final decidió acostarse con el enemigo. ¿Qué decir de una cosa así, Marco? Creo que se equivoca Carlos. Conozco a Carlos, lo respeto, su trabajo, y creo que él tiene una obra que no se puede deshacer de ella. Se llama un documental que generó la gran movilización, hizo que casi un amplio sector de la izquierda que se quebrara, que se llamó El Candidato de la Esperanza. Bueno, a veces te vuelves opositor de tu propia obra. Creo que Carlos se volvió un opositor de su propia obra, y esta idea que surgió mucho en el López Obradorismo de prácticamente contribuir a deshacer la obra que fue constructora de la unidad de la izquierda. Antes de 1988, la izquierda éramos una pedacería impresionante, ideológica y de aparte con una bola de pensamientos que no tenían que ver con la realidad del país, entre los que querían hacer una revolución, un símil de la revolución rusa, otros la china, otros el sueño de Trotsky, otros de la revolución... La cubana. Etcétera, etcétera. Eso fue una locura. El que puso las bases para construir todo el proceso general fue Cuauhtémoc Cárdenas, con todo respeto. Y entonces creo que mi querido Carlos Mendoza se equivoca en toda la línea, y sobre todo, si te no sé, no voy a pretender enjuiciarlo, pero yo creo que es injusta y aparte va en contra de su propio trabajo y de su propia obra. Hay que ver y recordar ese video que es El Candidato de la Esperanza, de lo que sucedió y lo que despierta Cuauhtémoc Cárdenas, que no lo había despertado ningún candidato propiamente de la izquierda, por más cosas, ¿cómo se llama?, radicales, y por una diferencia que creo que traía Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía que ver con el viejo Lázaro Cárdenas, que es recorrer el país 1, 2, 3 veces para escuchar el país. No es para irle a decir cosas. El actual presidente creo que ha ido 20,000 veces, pero ha ido a decir cosas y nunca escuchará absolutamente a nadie. Gracias, Marco. Una cosa más similar, esto último que dices, tal vez a lo que vimos con Marcos, una política más de diagnóstico, de escuchar. Beatriz Cárdenas, algo que le quieras comentar a nuestro invitado, y si no, avanzamos para decirles a nuestros amigos que están acá que podamos platicar con este señor, que la verdad es que ha sido una maravilla escucharte, Marco. Platicamos ahorita Beatriz y yo, porque siempre andamos viendo, pues si ya se nos pasó el tiempo, tenemos un chingo de patrocinadores, ¿no sabes? Entonces nos regañan porque luego siempre la barra que sí, la barra que viene y tal, entonces estamos preocupados por eso. Dijimos, mira, quien se quiera quedar, que se quede, quien se quiera ir, que se vaya. Hay que seguir platicando con el señor Marco Rascón, todos los que podamos y los que tengamos tiempo. Así que, amigos, Beatriz, no sé si tú quieres comentar algo, y si no, pues escuchamos a la banda. Bueno, yo quería agradecerle todo, estoy escuchando atentamente y creo que es importante porque el chat está que arde, así que vamos a dejar un poco que hable la gente. Venga, Alberto, esta es tu parte, por favor, ayúdanos con el chat del inframundo. Bueno, temas interesantes. A ver, Alejandro Villegas, que ya no sé si está por acá,
pero hace una pregunta muy breve que voy a reproducir yo. Dice, de acuerdo, dice, perdimos la memoria del 85. ¿No crees que ya perdimos la memoria de 2017? Marco, ¿qué opinas sobre esto que comenta Alejandro? Yo creo que sí, es esta velocidad. Hoy hay una cosa que hay que reclamar en la situación política general. No solamente es la falta de profundidad en los aspectos de la memoria, sino también la velocidad. Y entonces estamos pasando constantemente de un escándalo a otro que va tapando y se ha convertido en un bloqueo propiamente de la memoria. La experiencia de 2017 creo que está ahí, sí está ahí. Y está, nada más de que eso no se tradujo en organización social popular, fue muy breve, ha sido muy pequeña. Tuvo que ver también un poco con el sector más afectado. En el caso del 85, los más afectados eran gente que vivía en el hacinamiento, en grandes vecindades, en vecindades ruinosas, y se salieron y vivieron en campamentos durante más de un año. En el caso del 2017, pues prácticamente esto no derivó en formas de organización masivas como permanentes como lo que fue el 1985, y esto de alguna manera diluyó quien pudiera representar de manera constante la memoria de todos los jóvenes rescatistas, de todos los que participaron con una voluntad de fierro en el sentido de llevar, traer alimentos, agua, ayudar, sacar escombros, etc. Y esta idea un tanto de que no hubo política pública que tuviera que ver con como en 1985. En 1985 se expropiaron 4.800 predios que fue una socialización del suelo para el proceso de construcción y de reconstrucción. En el caso del 2017, siempre le dieron la vuelta a ese tema y más bien se tradujo en pleitos individuales entre los damnificados y las instituciones bancarias con las cuales tenían la cuestión de sus seguros. Y creo que lo que más quedó organizado fue precisamente el Tlalpan, donde pues afectó a un sector que colectivamente tenía una afectación de manera común y por lo tanto los asemejó más a lo que eran los protagonistas de 1985. Y en ese sentido creo que ahí quedó mucho son las diferencias, pero también las condiciones de que hoy se piense en esta idea de falta de memoria, aunque creo que está presente en todos los jóvenes y jóvenes y no jóvenes que participaron en todo el proceso de la emergencia de 2017. Muy bien. Me gustaría dar pie He visto aquí un comentario muy interesante y muy elaborado del doctor Iracheta. Entonces me gustaría que, Toño, por favor, le pudieras dar la voz para que el doctor nos comente un poco la idea, la desarrolle y pues pueda intercambiar la opinión con Marco, ¿no? Gracias, Alberto. Yo estoy pasando por una etapa complicada como ciudadano por esta situación de dimes y diretes en la que hemos caído y un profundo encono entre los mexicanos, que cada día es alimentado con diferentes ingredientes, pero la gran mayoría de ellos carecen de algo elemental: información, análisis que sea demostrable. O sea, yo ahorita puedo decir, el comentario que hacía, por ejemplo, Marco sobre el aeropuerto es extremadamente polémico. Grandes arquitectos, grandes pensadores, ecólogos, plantearon lo contrario. Yo me acuerdo, yo fui parte del debate cuando estaba como presidente del Colegio Mexiquense y que Santiago Krill, como secretario de Gobernación, nos invitaba a los debates sobre esto.
y yo, mexiquense, estaba presionado por el gobierno del estado para que hablara a favor de Texcoco. Pero yo, ciudadano urbanista, estaba más del lado, inclusive podríamos llamar de la izquierda, si se puede llamar así. Recordemos mi querido Roberto Eibenschutz, que bien lo conoce Marco, con él armábamos toda una estrategia y discutíamos por qué era mejor Tizayuca, desde muchas perspectivas, que está adelantito de donde está ahora la propuesta del aeropuerto. Lo que quiero decir entonces en este comentario es que desde mi perspectiva, el olvido ya es más preocupante porque en el caso de 2017-1985 hay una gran diferencia, que es un reglamento de construcciones que ha sido bastante respetado y que redujo sorprendentemente la tragedia. Yo fui como profesor de la UAM invitado y me presenté en la Plaza de la República y un coronel o general me dio un gafete y me dijo: le toca a usted en la calle en Nezahualcóyotl, váyase con un piquete de soldados y tiene que sacar a la gente de los edificios que están por caerse. Y tengo anécdotas que podría comentar, pero no es el momento. Lo que me queda claro es que vi edificios que se construían como papel, como palitos que eran penetrados por las losas así, pam, 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 que no tenían ninguna estructura adecuada. Hoy esto es muy diferente. Entonces lo que me está preocupando ahorita es el olvido de la política. Ahora parece que ya se nos olvidó 2018. Para muchos, el debate está en todo lo malo que se está haciendo ahora, y no apoyo la política en todos los sentidos de ahora, pero sí apoyo los principios. A lo mejor son declarativos, pero la discusión creo que sería muy sana si pudiéramos sentarnos como ciudadanos y como sociedad a evaluar cada programa, cada propuesta. Es cierto que fueron 560,000 millones, tenemos elementos para evaluarlo, hacerlo y demostrar si es cierto, es una mentira. Es cierto que están mejor los viejos, o que están mejor las madres solteras, o que hay una mejor política de acercamiento con los indígenas, o que el Tren Maya es la tragedia total, o es en un sentido positivo y en otro no. Evaluemos. Mi argumento es simple en ese sentido, y creo que es una responsabilidad de los que estamos aquí, porque aquí hay académicos, consultores, periodistas, comunicadores, que nos dedicamos como conjunto al trabajo intelectual. No pegamos tabiques, pero sí hacemos trabajo intelectual. Pues aprovechémoslo. Creo que Comunica la Ciudad es un espacio maravilloso para seguir trabajando en este contexto. Esa es mi preocupación y por eso me atreví a hacer ese mal comentario. Perdón. Y además de todo hay demonios, doctor. Marco, adelante, por favor. No, bueno, yo creo que lo que dice el maestro Alfonso es muy importante. Es decir, han cambiado muchas cosas en términos de lo que son las políticas públicas con respecto a la seguridad. En aquel entonces, en 1985, por ejemplo, la conciencia, la cultura de la protección civil, pues prácticamente de la protección civil no existía. En el asunto de los reglamentos, obviamente el gobierno no era responsable de haber movido las placas tectónicas, pero sí había una responsabilidad muy grande en lo que era este ambiente de corrupción, en lo que era el sector inmobiliario y sobre todo de la construcción, que hizo evidente todo esto que sucedió, y obviamente cayó el juicio severo de la sociedad sobre esa responsabilidad por parte del gobierno, responsabilizándolo de muchas muertes de los ciudadanos a partir de todo eso que señala el maestro Alfonso. Y la otra cuestión es la falta de cultura del debate. Yo digo, en términos así de la oposición de izquierda contra el PRI y el régimen priista, nosotros discutíamos todo, entre asambleas, reuniones, estar pidiendo durante horas la palabra y esperarse a estar en una lista para poder proponer, discutir, dar argumentos. El asunto
de la argumentación y la información era fundamental para poder tomar cierto tipo de decisiones. Hoy el asunto llega a ver, es una competencia a ver quién es peor y está en base a los insultos. Por ejemplo, cuando se hacen opiniones, memoria, etcétera, pues se dicen si soy viejo, si soy gordo, si soy un envidioso, etcétera, me hacen análisis psicológico, pero nunca se contesta realmente lo que estás diciendo o contraargumentando o dando argumentos de lo que pudiera ser un error conceptual o una idea errónea o contraria, podríamos decir, a otro tipo de gente que está en ese debate. Esa cultura democrática, después de que se anunció que este sería el cambio democrático, y cuando prácticamente ya no hay discusión en la sociedad, sino actos de fe, y entonces se vuelve un asunto totalmente maniqueo entre los que están a favor y los que están en contra. Para cualquier discusión de dar argumentos en contra, ya eres parte de la traición y del conservadurismo, ya eres parte de la derecha, entonces ya valió gorro, ¿no? Porque entonces no estamos avanzando en ninguno de los sentidos. Y lo que yo creo que es la parte de la tragedia es de que esto sí nos puede llevar a una situación de intolerancia donde se está alimentando a las peores prácticas, y yo cada vez, con todo respeto, veo más derechizada, más intolerante el desarrollo mismo de la sociedad, y esto puede desembocar y sobre todo puede dar un resultado totalmente negativo a lo que serían las bases de un gobierno que propuso una cuestión de transformación en contra del viejo régimen autoritario y que de alguna manera no está cumpliendo porque no se está desarrollando, no hay instituciones, no hay espacios, etcétera, donde libremente se puedan estar discutiendo las cosas. Hoy, por ejemplo, yo digo movimientos de derecha y de ultraderecha que han reivindicado incluso los viejos demonios del anticomunismo, de que los comunistas en la actualidad, todo esto es resultado de los comunistas que se van a comer nuevamente a los niños, pero que no haya una cuestión de argumentación clara y que sea únicamente una competencia a ver quién tiene más ingenio en los memes o quién tiene más ingenio en, pues creo que no nos está resolviendo problemas esenciales. No hay espacios. No hay espacio para esa discusión. Interesante. Ojalá que podamos tener más espacios para estas discusiones, más espacios para escuchar a gente como todas y como todos ustedes, sobre todo a personas que tienen tanto que contarnos, Marco, tantas reflexiones tan valiosas que hacer. Desconozco, colegas, Alberto, si tenemos algo más, y si no, pues vámonos a las palabras, que tenemos varias. Mira, hay más comentarios. Por ahí Abraham decía... Uno aunque sea, ¿no? Uno más aunque sea. Sí, hay por ahí varios comentarios. Por ahí Abraham decía que lo del aeropuerto, pues que tampoco lo ve muy claro porque no cree que hubiera sido el relanzamiento de la zona oriente del Valle de México, no lo veía así, que consideraba que la brecha se iba a conservar. Por ahí Maite nos pregunta qué piensa sobre el Tren Maya, y una última pregunta de Pepe Arévalo es que a partir de la experiencia con la Asamblea de Barrios, pues Pepe quisiera conocer la postura de Marco ante las ventajas y desventajas de constituir cooperativas que busquen garantizar y fortalecer el derecho a la vivienda. Bueno, pues si te parece bien, mi querido Marco, esas dos, el Tren Maya y las cooperativas sobre derecho a la vivienda, de manera más o menos breve, si se puede, mi hermano, para avanzar. Muchas gracias. Pero yo creo que sobre el Tren Maya hay una vieja contradicción entre la idea del progresismo. Creo que a todo lo que han sido los segmentos que por alguna razón son protectores o son
parte del patrimonio, no únicamente regional, ni siquiera de los mayas, ni siquiera de México, sino del planeta, en el sentido de la preservación de lo que son recursos naturales muy importantes para la sustentabilidad ambiental y que hoy, pues prácticamente yo no he encontrado un argumento de que eso fuera la base de la prosperidad, sobre todo del sureste, porque tenemos ejemplos muy claros también de lo que ha sido el deterioro. Y ahí está Playa del Carmen. Es decir, yo conocí Playa del Carmen en 1993 y era pues un pueblito, se considera una de las concentraciones urbanas que han crecido a mayor velocidad sobre la base de un turismo que ni siquiera es el más sustentable, el que tenga que ver con el respeto a todo lo que son las culturas, lo que es el desarrollo del medio ambiente, etcétera, sino es más o menos un desastre ecológico frente a muchas cosas. Yo creo que hay que revisar todo lo que son las implicaciones, no únicamente de la selva, sino también del suelo, no solamente de todos los ecosistemas que están ahí pendientes, y que obviamente creo que el gobierno, teniendo como punto de partida, ¿cuál es el objetivo? Propiamente del Tren Maya, hay mucho sospechosismo. Y uno que tiene que ver, y que yo señalaría nada más, es, y dejaría como pregunta, ¿de qué tamaño va a ser el ancho de la vía? Porque el ancho de la vía es, así fue el Chepe. El Chepe, que es entre Mochis y Chihuahua, es un tren que se hizo con una vocación nacionalista de integrar Topolobampo a lo que era Nueva York, propiamente, que tiene 300 kilómetros más corto que San Francisco, Nueva York. Iba a ser una especie de canal de Panamá. Y así, con esa vocación un tanto nacionalista, lo hizo López Mateos. Pero la presión gringa hizo que redujeran, por ejemplo, a reducirlo a hacer un trenecito turístico, pero prácticamente sin pocos fines económicos, porque ellos nos han impedido, por ejemplo, el desarrollo. Ahora, con todo lo que es el desarrollo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, más esta red ferroviaria, creo que puede efectivamente darle un cambio muy grande a todo lo que es la zona del sureste, pero yo creo que va a tener muchísimas implicaciones. Yo en ese sentido sí simpatizo muchísimo más y simpatizo con todas las dudas que ha estado planteando todo el sector ambiental, ecologista en contra del Tren Maya, y creo que el gobierno actual no ha dado argumentos centrales de lo que son los fines y sobre todo las implicaciones como progreso, no solamente para la población maya o la población ahí en torno al propio tren, sino regionalmente, y yo creo que sí tiene que ver con un plan estratégico muy complicado que podría tener geopolíticamente implicaciones que van desde el Canal de Panamá hasta El Salvador y Honduras en función de toda la información que estamos viendo. Esa es una. En cuanto a la cosa, lo del cooperativismo, yo por ejemplo en la Asamblea de Barrio construimos más de 60,000 viviendas entre 1987 y 1997. 60,000 viviendas nuevas a través de FONAPO y básicamente fue a través no de cooperativas sino de asociaciones civiles en aquel momento, donde la gente misma compraba, se generaban las condiciones para comprar el suelo, se generaban condiciones para la construcción, la gente era dueña de los remanentes, los grupos sociales eran dueños de los remanentes, de esas propias viviendas a la hora de redensificar, y cuando eso cambió, creo que a partir del gobierno con Rosario Robles y Andrés Manuel,
fue el asunto de crear el Instituto de Vivienda, donde era el gobierno el que construía centralmente, y entonces los solicitantes de vivienda ya no tenían proceso organizativo, ni cooperativo, ni de asociación civil, ni nada, sino fueron individualizados. Es decir, esta idea de individualizar todo creo que es lo más neoliberal que ha sucedido, incluyendo el problema de la gestión de vivienda particularmente, y yo creo que hay un desprecio profundo a las formas de organización social, de empoderamiento, de emprendimiento social, como pueden ser las cooperativas, las asociaciones, las micro, pequeñas empresas, etcétera, y donde hay un desprecio muy grande porque estamos regresando también a una visión muy estatista, precisamente, que creo que ya no encaja sobre la realidad misma del país, de México, y sobre todo en la relación de México con el resto del mundo. Perdón. Muchas gracias, Marco. No, al contrario, ¿cuál perdón? Gracias, gracias, valiosísimo. Marco, vamos a cambiar de sección y nos vamos a ir a una palabra a lo largo de este espacio de estarte escuchando. Se nos ocurrieron varias. Yo quiero primero preguntarte, porque este es un espacio que se llama La Ciudad y sus Demonios. Si yo te digo, Marco, Ciudad de México, ¿qué te viene a la mente? Grandeza, memoria, historia, perspectiva, futuro, humanismo. Si yo te digo Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra, una gente que abrió un tema sustancial con respecto a la cuestión de los derechos humanos, pero que también tuvo una concesión y una cesión de toda esa lucha a cuestiones de carácter ideológico y sobre todo sumamente sectario. Marco, fuiste candidato a gobernar esta ciudad apenas. Si no hubiera habido estas estructuras gigantescas, pantagruélicas, con estos recursos, pareciera infinitos de pronto de los partidos políticos, en una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, Marco, ¿sí o no le hubieras ganado a Claudia Sheinbaum? En esas circunstancias, creo que era un encuentro también de generaciones distintas. Conozco a Claudia desde adolescentes, fuimos incluso compañeros de una misma organización política, los dos, o sea, nos conocemos en cuanto a eso, y sin embargo no dudo de sus vocaciones de fondo. Sin embargo, yo creo en el quehacer, estamos en circunstancias distintas. Si ella hubiera sido candidata sin toda esta amalgama alrededor de este momento y esa coyuntura que fue el tsunami de 2018, creo que nosotros, o yo en lo particular, sí tenía muchísimo mayor memoria, conocimiento sobre la ciudad y sobre las cosas que había que hacer sustentablemente desde una visión progresista. Qué buena declaración, Marco. Marco, ¿tu platillo favorito? Pero el pescado me encanta en toda su variedad, en todo lo que existe. Creo que de las nuevas cosas que han surgido, me gusta mucho la sencillez, es decir, la prioridad en la calidad de los productos, particularmente con la búsqueda de la menor intervención de lo que pudiera ser darles un sabor o darles una cierta cuestión, un sabor agregado. Creo que las cosas que ya trae cada pescado, los vegetales, los arroces, etcétera, y sobre todo los vinos creo que en eso hay un complemento muy importante que nos lleva a considerar que la gula y la lujuria no deberían ser considerados pecados, sino derechos. Marco, en algún momento cuando ya no estemos, si alguien tuviera que escribir un epitafio sobre Marco Rascón, sobre el superbarrio, ¿qué debería de decir, Marco? Yo
agradecería profundamente al universo la posibilidad de haber vivido este instante de la existencia de la vida de este planeta, que ha sido nada más la experiencia humana de ese instante, yo lo agradezco profundamente. Marco Rascón, ¿eres sí o no un demonio de la ciudad? Un demonio que tengo que controlarme a mí mismo. Tengo esa parte, por un lado hay un demonio y por otra parte, angelitos no, nunca he tenido, pero yo creo que la parte humana y la parte contradictoria siempre he tratado de entenderla de mí mismo y trato de ser congruente con las cosas que pienso, y sí me ha llevado a situaciones donde he puesto corazón, vida, etcétera, en las cosas que creo y he luchado por ellas hasta topar. Como dirían, hasta la cocina siempre. Hasta la cocina siempre. Decía de León Portilla que a pesar de todo aquello que hemos hecho por destruir la ciudad, ahí está la ciudad. La ciudad está ahí gracias a gente como tú, Marco. Ha sido un privilegio platicar contigo, escucharte, aprenderte. Es la primera vez después de, pues ya no sé, ya no llevo la cuenta, pero como unos 20 programas que llevamos todos los miércoles desde que inició esta pandemia, Marco, que un espacio de estos dura 1 hora con 20 y tantos minutos, podría durar más porque ha sido de verdad un regocijo tenerte acá. Muchísimas gracias, y le voy a pedir a Beatriz Cárdenas, quien en este tiempo ha podido reflejar lo que hemos escuchado de ti, lo que hemos escuchado de nuestros colegas, de la Mesa de los Demonios, en un cartón. Beatriz, adelante. Muy bien, bueno, pues realmente tengo 3 ilustraciones, las 2 últimas un poco locas. La primera, mi estimado Marco, esta es usted, es una foto que le he hecho mientras estaba hablando. Y se olvidaba y la máscara. La segunda, si me apoya aquí el gran Toño, porfa. ¡Wow! Pues es en toda su trayectoria, ¿no? Lo que hablaba, el activismo de los 60 al 2020, ¿no? ¿Por qué no? Pues todos esos personajes, esa esencia, incluso un cura, usted tiene una foto por ahí con unos curas de hace unos años, y me encantó, ¿no? De verdad la frase de que los problemas cotidianos de la comunidad nos igualan, ¿no? Y ya lo último es una locura, es una especie de locura de lo anterior y es una especie de póster, ¿no? Porque creo que usted tiene todavía mucha guerra por dar, ¿eh? Muchas gracias. Ay, Beatriz, muchísimas gracias, no sabes. Qué maravilla. ¿No? Qué bárbara. Sí, ya que se incorpora, esto ya es parte no sé, pero es... gracias, muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, muchas gracias. Gracias, Marco. Oye, te quiero comprometer a una cosa. Si en algún momento la ciudad y sus demonios trasciende del infierno a la realidad y entonces nos encontramos físicamente, nos invitas a hacer a Peces, un programa de la ciudad y sus demonios, para volver a platicar contigo, y nos echamos una comilona ahí, nos ponemos una buena jarra, pagamos todos porque no somos, nos vamos a pagar lo nuestro, pero si nos invitas, vamos, ¿te parece bien? Es su casa, aquí está y me va a encantar verlos. Jonás, Alberto, Beatriz, Alfonso, Maestro Alfonso, Bernardo, no, a todos, o sea, me encantará verlos, y a todos los que me están viendo, creo que va a ser muy un honor y un orgullo poderlos recibir por acá. Iremos, Marco, iremos. Muchísimas gracias, Marco Rascón, Superbarrio, Beatriz, Alberto, Bernardo, gracias a todas y a todos ustedes que hoy nos acompañaron 1 hora y media prácticamente. Ha sido un gusto. Gracias por aceptar la invitación, Marco. Qué privilegio. Bonita noche y nos vemos la próxima semana, el miércoles, a las 7 de la noche, cuando otra vez nos podamos encontrar en la ciudad y sus demonios. Muy buena noche. Buenas noches, gracias. Luego, adiós a todos. Marco, ¿haces pámpano a la sal ahí? Sí, hago pámpano, pero todos los pescados tengo un horno, y hoy hice un guachinango a la sal. He hecho una... Mira, Alfonso, ya sabes, tú que estabas preguntando, Alfonso. Sí. Guachinango a la talla también. Sí, a la talla, tengo la parrilla. Sábados y domingos podemos... El pámpano a la sal. Sí, por ahí nos pasamos. Sí, les va a encantar. Yo probé tu paella. Sí.
Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Esta noche, qué programa. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.